casa. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la señal abierta. Hoy celebramos 19 años del rescate de los comandos de Chavín de Huántar. Y digo celebramos porque ciertamente fue una victoria de la democracia sobre el terror. Han pasado 19 años de ese rescate que, polémico o no, sigue siendo un ejemplo en todo el mundo, ¿no? de una manera increíblemente eficaz de develar un secuestro como el de la residencia del embajador de Japón. Esta noche nos visita en Plan B el congresista electo Juan Cheput del movimiento o partido PPK. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Beto. ¿Cómo estás? Quería empezar comentando contigo lo que tu candidato presidencial ha dicho hoy, y es que va a tener que arreglárselas con un Congreso abrumadoramente adverso, ¿no? Dijo, voy a tener que trabajar con un Congreso que, por supuesto, no estará esperando instrucciones del presidente si él llega al sillón presidencial. Esto podría significar también una ingobernabilidad si PPK gana y tiene, pues, una bancada fujimorista cerradamente opositora. Bueno, yo lo que considero es que este es un presente griego para Keiko Fujimori, por el sencillo hecho que si ella insiste o patrocina o permite que la bancada fujimorista se convierta en obstruccionista, pues simplemente lo que ella quiere descartar de ser un partido autoritario, un partido que no construye, un partido destructor, no tendría sentido, ¿no? Más bien, esa etiqueta de autoritaria que ella se quiere sacar se convertiría en una especie de tatuaje autoritario. Lo que a ella le corresponde, en el supuesto que sea oposición al gobierno de PPK, que es lo que yo espero, es tender los puentes para colaborar y contribuir a la gobernabilidad. Esa sería la mejor transición para el fujimorismo, demostrar que estando en la oposición y teniendo una amplia mayoría parlamentaria, tiende los puentes para garantizar la gobernabilidad del país. En el Perú no ha habido transición democrática del año 2001 a la fecha, es lo que yo creo. Y tal vez esta sería la oportunidad de oro para que el fujimorismo desde la oposición, contribuyendo con un nuevo gobierno, en este caso de Pedro Pablo Kuczynski, permita no solamente la gobernabilidad, sino su propia transición. ¿Desde el año 2001 a la fecha no ha habido transición democrática? Hay quienes dicen que ha habido transición democrática, yo creo que no, porque no nos hemos reconciliado. Una transición democrática se caracteriza en primer lugar porque involucra a todos los protagonistas, sobre todo aquellos que contribuyeron a estar en un régimen autoritario, se les incorpora y luego, como consecuencia de esa incorporación, uno pasa la página, da vuelta a la página. En nuestro país permanecen los odios, los resentimientos, los señalamientos, por lo tanto yo creo que no ha habido una transición democrática debida, ¿no? Si nosotros miramos ejemplos de transiciones exitosas, por ejemplo la transición chilena incorporó al pinochetismo en su proceso. Hubo un pacto, un gran contrato social, igual en el franquismo. Cuando se elige a Adolfo Suárez como el regente de la transición, y se elige posteriormente a Felipe González, Adolfo Suárez venía del franquismo. ¿Qué tendría que pasar en el Perú entonces para asistir a una efectiva transición? Yo creo que el primer paso, si es que Keiko Fujimori es jefa de la oposición y tiene un congreso con 71 personas, yo creo que sería un buen paso que contribuya a la gobernabilidad en un gobierno eventual de Pedro Pablo Kuczynski y no esté en una posición destructiva ni obstructiva, ¿no? Ahora, estamos obviamente en el supuesto optimista de Juan Cheput de que PPK gane la elección. Y si no, pues quedarán reducidos a los pocos escaños que tienen. No, yo creo que ahí una posición hegemónica también le haría daño a ella. No olvidemos que el viejo dicho dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. Manejar a un grupo de personas que tienen mayoría hegemónica, ¿no? Aunque parezca una redundancia, en el Congreso, pues significaría un petardo para la propia gobernabilidad. Mira, solamente en 48 horas, cuando ellos sabían que tenían 73 congresistas, en un principio ahora 71, cometieron 4 errores, ¿no? Cecilia Chacón mencionó... ¿Los tienes contabilizados? Porque fue inmediato y verdaderamente abrumador, por eso me llamó la atención.
Pero empezó Cecilia Chacón acá en tu programa señalando que Fujimori iba a salir por la puerta grande, luego Héctor Becerril dice de que no, ellos no buscan el consenso de las mayorías, Kenny Fujimori planteó la posibilidad de ser presidente en el 2021 y Francesco Petrosi dijo que las leyes iban a salir por un tubo. Entonces, esa dimensión humana de la política en el sentido que florece la soberbia es algo típico. Pero ¿no será también, Juan, que los periodistas, porque también cargamos con una especie de trauma de todo lo que la prensa tuvo que soportar en la década fujimorista, le ponemos un reflector o le ponemos un parlante a los errores fujimoristas y de alguna manera solapeamos los errores de los demás? Porque PPK tampoco ha estado, digamos, exento de errores. Cuando él dijo, por ejemplo, que el voto de Verónica Mendoza era un voto que provenía de la frustración del Ande peruano, nuevamente trayendo a la memoria la declaración desafortunada aquella de que a los pobladores de las alturas no les llega oxígeno al cerebro. Esta imagen que él tiene de que el poblador del Ande es sufrido, es torturado, es atormentado y que vota por frustración o por rabia, ¿no es una imagen estereotipada del serrano del Perú? Bueno, en primer lugar yo considero que los periodistas ejercen una suerte de control de calidad de la democracia, o sea, me parece bien que se le coloquen los reflectores a cualquier tipo de político, ¿no? Me parece muy bien. De todas las tiendas, ¿no? Así es, de todas las tiendas, eso me parece correcto. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, lo que él ha querido señalar es que lamentablemente tenemos un Estado que no ha estado cerca de las poblaciones del sur y por eso vienen votando sistemáticamente contra opciones o radicales u opciones que han estado alejadas del statu quo. Pero ahora, ¿por qué un voto por Verónica no podía ser un voto con esperanza o con alegría y sí con frustración, ¿no? ¿Por qué tener esa visión? Bueno, porque yo considero que tal vez en un primer instante se puede haber considerado que existía esa posibilidad, pero luego, más que una frustración, es un mensaje, ¿no? Que tenemos que estar más cerca de esas poblaciones que hoy en día son objeto de nuestra dedicación y obviamente el mayor de nuestros esfuerzos está abocado hacia esas regiones, y yo creo que lo que se podría haber planteado en un primer instante como consecuencia de la emoción de haber culminado como uno de los miembros del balotaje que pasa a la segunda vuelta, luego decantándose, ha ido generando una interpretación distinta, que es un sector de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, que lo que están buscando es una mayor presencia del Estado, que tienen exigencias concretas y lo vemos como un mensaje. A propósito de Verónica Mendoza, leí una declaración en la cual tú decías que el hecho de que ella se hubiera molestado o se hubiera sentido ofendida o aludida con aquel comentario de la media roja que no ha trabajado en su perra vida, y demostraba poca correa o poca cancha de Verónica. ¿Tú lo sientes así? Por supuesto, y me ratifico, no soy hombre de palinodias. Yo creo que cuando ella exageró y sobreactuó sobre una metáfora, a pesar de que hubo las explicaciones del caso y pidió públicamente disculpas y las personas que la rodeaban también, pues significa que en términos de correa política, al menos en ese momento, no la mostró. Pero ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo que cualquier metáfora canina aplicada a una dama es ofensiva, no? Bueno, como también puedo señalar que el día viernes, el Viernes Santo, ella se la pasó insultando a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en ¿cuáles política, fueron los insultos? Lobista, cabildero, vendepatria, etcétera, etcétera. ¿Lo viste ese insulto, Juan? Cuando se dice de una manera peyorativa en un contexto en el cual se señala que la posibilidad de que se vendan las propiedades en el Perú es muy alta, etcétera, etcétera, se puede tomar como tal. Si bien es cierto, es una definición, la forma como se dice es la que da la categoría a la palabra, ¿no? O sea, se convierte en polisémica. Hay una serie de interpretaciones. ¿PPK nunca ha sido lobista? Él ha trabajado en el sector internacional. Él es una persona exitosa y yo creo que hay una malinterpretación respecto a su función pública. Yo lo conozco como director, como exministro, ha sido un exitoso premier y nunca lo he conocido como cabildero. Es una palabra que creo que aquí tiene una connotación negativa, pero en los Estados Unidos el lobista tiene una tarjeta que dice lobista y no tiene nada de qué avergonzarse. Como tú mismo lo acabas de señalar. Entonces ella utiliza la palabra para tratar de categorizar de manera negativa a Pedro Pablo Kuczynski cuando no es así. Si en el Perú fuera una palabra aceptada, como es en otros países, tan aceptada que constituye el eje de algunas series en Estados Unidos, pues simplemente no habría ningún problema. Pero en el Perú tiene una categoría negativa, por lo tanto, cuando ella lo insulta, dentro del universo de interpretaciones que puede haber, por eso te hablaba de carácter polisémico, entonces ahí podríamos tener que se le atribuye
como un insulto, ¿no? ¿Y estás de acuerdo en la propuesta de PPK de construir canchas de fútbol en las Huacas? No, él no ha dicho eso, jamás. Te cito textualmente. Tenemos la ventaja ahora del Google Por que nos supuesto. permite citar lo siguiente. Dice, durante una visita proselitista al distrito de Ate, en la zona de Bahía Mauta, el candidato Peruanos por el Cambio afirmó que de llegar a la presidencia construiría una cancha de fútbol sobre la Huaca Monterrey. Cita textual. ¿No sería mejor que estén en un parque bonito, verde, que se pueda poner aquí, donde está esta Huaca, en vez de que estén sentados en un peñón? Porque allá arriba no se puede jugar fulbito. Ya, la cita textual no tiene nada que ver con la afirmación periodística anterior, por si acaso. Lo que habla Pedro Pablo Kuczynski es de poner en valor, tal y como otros monumentos históricos han sido puestos en valor, respetando todo su esquema histórico. Pero si yo digo acá no se puede jugar fulbito es porque quiero jugar fulbito. No. O en sea, el lugar. lo que él está señalando es de que tranquilamente respetando la arquitectura se puede empezar a generar las condiciones para que ese lugar sea mucho más agradable. Y hay experiencias positivas en ese sentido. Y la cita textual no tiene nada que ver con la interpretación malévola, perversa del periodista anterior, ¿no? Es una cita del Diario de la República que no podríamos decir que es anti-PPK, sino todo lo contrario en esta coyuntura. No, yo diría de que es una mala interpretación periodística, pues yo he tenido oportunidad de ver a Pedro Pablo como él tiene el mejor de los deseos que nuestra arquitectura ancestral permanezca y se consolide como un activo de la nación. O sea, ahí está completamente descontextualizado. La campaña de PPK, de acuerdo a lo que nos dijo aquí Alberto Belaunde, comenzó hace aprox un año, ¿verdad? ¿No sienten ustedes que esto les da una desventaja comparativa frente a Keiko Fujimori, que prácticamente tienen campaña 10 años? Bueno, si hablamos en términos de proselitismo, de organización, conformación de bases, de capacidad de viaje, es algo que he reconocido públicamente, que Keiko Fujimori se ha preocupado de construir un partido político y eso le permite tener una ventaja en lo que se conoce hoy en día como la tierra dentro de las campañas, ¿no? El carácter proselitista que puede tener una jornada política. Y es meritorio, pues hay un deseo de construir un partido. Nosotros tenemos menos tiempo de campaña, pero más tiempo, un tiempo similar al de ella organizando el partido. De repente no con las mismas dimensiones, pero sí ha habido un esfuerzo de por medio, a tal punto que se logró conseguir las firmas suficientes para tener un partido con el membrete que nos ha permitido postular. Ahora, nosotros queremos consolidarnos como partido político y obviamente las consolidaciones políticas se dan en campañas. Y ahora yo creo que desde el momento que ganemos las próximas elecciones, nuestra fortaleza va a ser aún mayor. Tenemos un esquema claro, una visión de país que queremos poner al servicio de nuestro Perú y por lo tanto creo yo que la situación de Peruanos por el Cambio va a ser mucho mejor. Quería preguntarte si sigues creyendo en la inocencia del expresidente Alejandro Toledo luego de las últimas noticias más bien desalentadoras sobre su caso. Bueno, yo por él tengo una amistad, lo he dicho públicamente, lo siento una amistad y siento un agradecimiento, pues si bien es cierto, yo hago política hace mucho tiempo, fue con Perú Posible que me hice conocido. He criticado algunas posiciones políticas de Alejandro, he discrepado con él públicamente y a mí en lo personal me entristece la situación que está atravesando. Ahora, lo que ha habido es una apertura de juicio, se va a empezar a investigar y yo espero que como consecuencia de eso se aclare todo, ¿no? Ahora, las contradicciones que ha habido, las marchas y contramarchas, abonan en contra de él, ¿no? Y ahora la ausencia de una defensa política en un juicio que por más que esté en el ámbito jurídico va a tener mucho de politizado, puede generar de que existe una una percepción en contra de él, ¿no? Espero de que salga bien librado, la verdad que sí. ¿Esperabas que Perú Posible consiga un 1% de votación en Eso una sí lo elección esperaba, general? eso sí lo esperaba. Y yo tuve la oportunidad de hablar con dirigentes de Perú Posible pidiéndoles que se retiren. No con el ánimo que endosaran algo a Peruanos por el Cambio, sino porque era evidente que no iban a pasar la valla. Pero lamentablemente la terquedad de algunos que creían que iban a lograr una curul ha llevado a Alejandro a esta lamentable situación y a Perú Posible, ¿no? Que es otra cuestión que me apena. ¿Tú crees que Alejandro Toledo habría aceptado retirarse? Yo creo que lo evaluó, pero la presión de un grupo de dirigentes que hoy día se quieren poner al margen o que han renunciado en los últimos 6 meses es la que ha llevado a Perú Posible a esta situación. Cuando yo veo
que personas del calibre de Daniel Mora, de Luis Taís o recientemente Carmen Omonte se alejan, pues yo me pregunto, ¿por qué no se alejaron conmigo en el 2014 cuando sabían que en ese enfrentamiento que había con Alejandro Toledo tenía mucho que ver la forma como se manejaba el partido? En un hecho concreto. Primero, la comisión política decide que yo postule a la alcaldía de Lima y luego alegremente esa misma comisión política niega públicamente que existía ese aval. ¿No? ¿Por qué? Porque de por medio había una decisión política del expresidente Alejandro Toledo. Yo lo entrevisté pocos días antes, el día miércoles antes de la elección, y él en varios momentos de la entrevista dijo que estaba dispuesto a renunciar. Era claro que tenía esa idea rondándole la cabeza. ¿Quiénes crees tú que se opusieron o lo convencieron de no hacerlo? Renán Espinosa, Carmen Omonte, de repente Silvia Barrera, pero sobre todo Renán Espinosa, ¿no? Yo creo que él es el culpable, uno de los culpables. José León, no creo. En todo caso, en ese caso podría hablar de un condicional, pero de lo que puedo tener cierto nivel de certeza, por lo que he conversado con Perú Posibilistas y por lo que yo veo, y cuando digo veo la campaña y todo ese tipo de cosas, creo que el gran culpable de esta exigencia de permanecer en campaña es Renán Espinosa. Por eso, lamento mucho la actitud actual. Contribuyen al fracaso, fomentan el fracaso, estimulan llegar a esta situación ridícula y luego dicen me marcho, voy a buscar otras tiendas políticas, Perú Posible tiene que convertirse en una fundación, no da para más. O sea, esas personas que llevaron a Perú Posible a esta situación son las que abandonan el partido renunciando y queriéndose convertir, ¿no? en personajes... ¿Y en qué momento, tú que has conocido de cerca el universo de Perú Posible, ¿en qué momento personajes como Renán Espinosa, con cerca de un centenar de juicios pendientes, o la señora Carmen Omonte, una ministra bastante opaca de este régimen, acumularon tanto poder dentro de Perú Posible para terminar decidiendo sus destinos? Yo creo que cuando ellos obtienen una curul parlamentaria sucede lo que sucede en muchos partidos, que creen que pueden estar por encima de las dirigencias partidarias. Uno de los problemas de la ausencia de un sistema de partidos es creer que la curul parlamentaria está por encima del dirigente partidario. Entonces empiezan, como cambia el punto de equilibrio del poder o el centro de gravedad del poder hacia la curul parlamentaria o hacia la bancada, se empieza a despreciar o no se empieza a tomar en cuenta a las dirigencias, y yo creo que ahí empezó la desgracia de Perú Posible. Dirigentes históricos, preocupados por el partido, como Marcial Ayaipoma, Carlos Ferrero, Doris Sánchez, que pueden ser en algunos casos controversiales, pero leales, honestos, correctos, ¿no? Quedaron marginados. Y las personas que estaban en la bancada empezaron a tener un gran peso en el proceso de toma de decisiones, y ahí está el resultado. Perú Posible desapareció, ¿no? ¿Tú sientes que ha desaparecido? Es que ya no tiene, estamos hablando de un hecho realista. Van a tener que empezar a recolectar firmas en un contexto en el cual Alejandro va a tener que cargar con Ecoteva. Entonces, no es lo mismo generar una ilusión y recoger firmas sobre la base de una trayectoria impecable, académica o laboral o empresarial. ¿Qué fue la época que te tocó? Que fue la época que nos tocó. Evidentemente, él era un excelente es un excelente académico porque trabaja en Stanford, pero no tenía ningún tipo de sanción pública, no tenía ningún tipo de cuestiones que puedan poner su trayectoria bajo la lupa, ¿no? Entonces, se recolectaron las firmas y ahora proceder a eso en el actual contexto va a ser mucho más difícil, no solamente por lo que significa hoy Ecoteva en Alejandro Toledo, sino la cantidad, son cerca de 1 millón de firmas, si no me equivoco. Hablando de millones, yo recuerdo que cuando todavía estabas en Perú Posible, Juan, estalló el escándalo de Ecoteva, y tú me dijiste que realmente, bueno, una casa de 4 millones no era cosa del otro mundo, que había casas más caras. ¿Sigues pensando que una casa de 4 millones es algo que en el Perú puede tener cualquier persona con éxito? Ahora le has agregado en el Perú, ¿no? ¿Pero estamos en el Perú o dónde estamos? No, pero mira, lo que yo te puedo decir es que una casa de 4 millones de soles en un contexto de dólares, en un contexto de un país en crecimiento, no es una cosa que suene a ilógico, porque hay una élite que sí puede adquirirla. Ah, sin duda, ¿no? Puede haber casas de 100 millones, pero hay una élite. Estamos aquí, hay estamos una en el élite, Perú. ¿no? Ahora,
Obviamente yo partía de una base de confianza, porque Alejandro es una persona exitosa en lo académico, pero luego cuando se van dando una serie de circunstancias que yo desconocía, ¿Empiezas pues a dudar? obviamente empezó la duda, ¿no? Y esa duda permanece. Bueno, hoy día hay una serie de elementos que no puedo dejar de lado, la presencia de Joseph Maiman, etcétera, etcétera, entonces hoy día obviamente la duda se ha incrementado. ¿Conoces a Joseph Maiman? No, nunca he tratado con él, jamás. Era muy amigo, Pero o es muy amigo de Alejandro Pero Toledo, yo, ¿no? contra lo que pueda pensar la gente, yo nunca he estado en los círculos ¿Amicales? amicales íntimos, ¿no? Yo he sido un actor político en todo el sentido de la palabra, como podrían ser otros que podría mencionarte, como Carlos Ferreros, Marcial, y otra cosa es pertenecer a los círculos sociales de Alejandro, ¿no? Vayamos a otros asuntos. Hoy se supo que el partido Alianza por el Progreso de César Acuña gastó más de 23 millones de soles en la primera vuelta. ¿Hasta qué punto las campañas terminan rigiéndose por la cantidad de dinero que uno invierte? Porque, por ejemplo, el hijo de César Acuña ha conseguido una enorme votación en Trujillo gracias a una campaña también millonaria, ¿no? Al final el dinero pesa. Por supuesto que pesa, hay una correlación entre inversión en campaña y obtención de un éxito electoral, y eso está mal, pues muchas veces las personas que llegan al Congreso son como consecuencia de una gran cantidad de inversión, y a esas personas hay que ponerle la lupa, porque así como invierten un montón de dinero, luego van a querer recuperarlo. Pero entonces es la perversidad del voto preferencial, ¿no? Yo creo que a partir de lo que se ha visto en esta campaña, en el caso del señor José Luna, o en el caso de lo que puede pasar con la familia Acuña u otros actores de diversos partidos políticos, se tiene que empezar a tratar seriamente el tema del voto preferencial y del financiamiento público de los partidos. Al final, el país gana con un financiamiento público por la sencilla razón que desde el momento que los actores políticos y sobre todo las agrupaciones políticas no reciben dinero del sector privado, que puede ser muy legal, o del sector informal, ilegítimo, la economía clandestina, que los convierte en rehenes de esos fondos, se tiene que empezar a discutir el tema, pues yo creo que el financiamiento público va a liberar de esas cadenas y de esa dependencia a las agrupaciones. ¿Cómo explicas, Juan, la manera como se han movilizado las preferencias electorales de la primera vuelta al día de hoy? Hemos visto, por ejemplo, que Ipsos Apoyo le da una ventaja, ¿no?, de 2 puntos a PPK sobre Keiko Fujimori. 4 puntos. Perdón, de 4 puntos. Pero uno dice, bueno, Keiko tiene casi exactamente lo mismo que sacó y el crecimiento de PPK es el doble, ¿verdad? Yo creo que ¿Te parece creíble? Es decir, todos los que votan por Keiko van a seguir votando por Keiko y todos los que votaron por los otros 10, 12, 15 candidatos van a votar en masa por PPK. La primera ¿Tú confusión, te lo crees? La primera confusión en la cual han incurrido muchos periodistas, sobre todo en los medios planos, es olvidarse que una cosa es voto válido y otra cosa un porcentaje que aparece en estas encuestas que incorpora o que está desagregado en votos nulos y votos viciados y el no sabe, no opina. Si nosotros volvemos a ese esquema, lo que obtuvo Keiko Fujimori no fue el 39% que aparece como cifra oficial, sino 33%. Lo que pasa es que descartando los votos nulos en blanco y el ausentismo se convierte en 39%. Pero 33, ¿tú estás citando las cifras de la OMPE o qué cifras estás citando? Estoy hablando de lo que obtuvo, la cifra de la OMPE. O sea, en realidad ella obtuvo 33 y ahora ella tiene 40 según Ipsos. O sea, ella sube 7 puntos. Y en el caso de Pedro Pablo, pasa de un 17 igual a un 44. ¿Pero cómo sacas ese 33 si según la OMPE tiene 39.8? Como te digo, porque es 39,8 como voto válido. Ya. ¿Y entonces cuánto saca PPK con esta fórmula? PPK obtuvo, según la OMPE, 21, que en realidad eso debería ser 17, 16, sin el voto, si es que se incorporan los votos nulos válidos en blanco. Pero con mayor razón. En una semana pasa de 17 a 44. Claro, eso demuestra lo siguiente, ¿no? Que sí existe un antifujimorismo, por eso Carlos Meléndez señala que el gran bolsón de votos que se
se pudo desagregar en diversas agrupaciones políticas, hoy día se está concentrando detrás de la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski. Y era algo, por si acaso, que ya decían las encuestas cuando indicaban que quién era el único que le podía ganar a Keiko Fujimori, que era Pedro Pablo Kuczynski. Eso, concuerdo contigo, pero también puede tener que ver con muchos otros factores, que algunos medios son expresamente antifujimoristas o que los dueños de las encuestadoras son expresamente amigos de PPK, como Alfredo Torres. No, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y por qué? Porque la capacidad de incidencia en el voto de una encuestadora en tan corto plazo no podría haberse dado. Y por otro lado, hay una tendencia similar en todas las encuestadoras, se demuestra con lo de Datum. Datum también le da una ventaja a Pedro Pablo Kuczynski por sobre Keiko, 41 sobre 40, si no me equivoco, que estando dentro del margen de error, es una cifra similar estadísticamente hablando a la de Ipsos Apoyo. Yo creo que las encuestas en ese sentido no tienen nada que ver. Están reflejando una realidad que es que Pedro Pablo Kuczynski es el único que le puede ganar a Keiko Fujimori y ha habido un trasvase en ese sentido de los votos. No creo que se conviertan las encuestadoras en un elemento que pueda llevar a la ciudadanía a determinar una opción. Yo quiero mostrarte aquí en la página del Comercio, no sé si alguna cámara me puede ayudar, aquella. En la página del Comercio vemos un artículo del domingo 13 de marzo que se llama El momento de PPK por Alfredo Torres, que es el director de Ipsos Apoyo, ¿no? Y ahí vemos un globo aerostático que sube y sube, PPK, sube, ¿no? Bueno, no es muy objetivo que digamos, ¿no? Bueno, pero es una realidad. Puede tener ese título, pero allí se refleja cómo a partir de la salida de Julio Guzmán, el primero que consiguió ese caudal de votos fue Pedro Pablo Kuczynski. La matriz de transferencia también ya lo señalaba anticipadamente. Si ese artículo no hubiera tenido una matriz de transferencia previa, se podría, ¿no?, generar la suspicacia que quiere dar algún tipo de apoyo. Pero por si acaso, Alfredo también ha escrito sobre la posición de Keiko Fujimori y también otros distinguidos periodistas del diario El Comercio. Yo creo que allí lo que está reflejando es simplemente cómo la matriz de transferencia que ya había previsto Ipsos Apoyo se cumplió en la realidad. Sale Julio Guzmán y los votos se trasladan directamente en una correlación casi perfecta hacia Pedro Pablo Kuczynski. A propósito de Julio Guzmán, ¿qué te parece la rapidez con que su proyecto se ha diluido? Él se ha retirado del partido y está buscando un nombre para un nuevo partido. Es como que se desmontan las carpas, ¿no? Se acaba la temporada del circo y todo se desarma. Claro, es que siempre fue una candidatura virtual. Las candidaturas virtuales, según Manuel Castel, son aquellas que como las espumas, la espuma está compuesta de muchos likes, de muchos me gusta. Y la gente es muy fácil de pasar hacia otra opción si es que esa persona te deja de encantar. En esta sociedad de la información rápida, de redes sociales, de compartir emociones a través de un tuit o del Facebook, el desencanto marcha a tanta velocidad como el encanto. Y desde ese punto de vista, las candidaturas virtuales como la de Julio Guzmán pueden ser como la espuma, ¿no?, que rápidamente ocupa un volumen y luego se deshace conforme pasa el tiempo. A mí lo que me llamó la atención es cómo él, apenas fue retirado del proceso electoral, no hubo protestas, no hubo llamadas telefónicas, no hubo ningún tipo de manifestación pública, sino simplemente fue aceptado por la opinión pública. Y hoy día su famosa La Morada se ha pasado un grupo a donde Pedro Pablo Kuczynski y otro grupo a donde Keiko Fujimori. Entonces, lo que demuestra eso es que hay gente deseosa de apoyar algún tipo de opción política y desde ese punto de vista lo de Julio Guzmán fue simplemente una candidatura virtual. ¿Y concuerdas con PPK en que era una especie de imitador suyo? No, eso creo que lo dijo en un principio el mismo Julio Guzmán. Y ¿Soy el imitador PPK, dijo? No, dijo que yo era una suerte, que él era una suerte de PPK junior o chico, una cosa así, ¿no? O joven. O joven, tratando de jugar con la figura del tecnócrata y no se dio cuenta de que eso fue en contra. El mismo Julio Guzmán, pues lamentablemente no tiene la trayectoria que sí tiene Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, internacional, de incidencia en procesos económicos de diversos países y obviamente una trayectoria pública en el Perú que no se compara en absoluto con la de Julio Guzmán. Le pregunté también a Alberto Belaunde por esta reunión extraña que tuvo PPK con el grupo Parejas Reales, que está conformado, como todo el mundo sabe, por los evangélicos más radicalmente homofóbicos.
¿Cómo concilia eso con haber aparecido hace un par de años en la campaña Parejas Imaginarias que nosotros hicimos? Él se mostró totalmente a favor, incluso se prestó su imagen para la campaña y luego va donde los evangélicos a decirles que va a defender la vida y la familia y no sé qué. Primero que nada se tiene que entender que Pedro Pablo Kuczynski va a ser presidente de todos los peruanos sin excepción y por lo tanto tiene la obligación de escuchar a todos. Y si yo tuviera que aconsejarle... Pero no se puede ser de la U y de la Alianza a la vez, ¿no? No, pero mira, qué mejor demostración que la forma como está conformada nuestra lista parlamentaria, con gente que defiende esas posturas de una manera abierta y con un liderazgo sobre la sociedad, como por ejemplo Carlos Brus, que no solamente ha sido un ministro talentoso en el sector vivienda, sino que ha tenido el coraje en una sociedad como la nuestra de salir a defender un tema que gracias a él se está convirtiendo en un tema aceptado por la sociedad, con lo cual está haciendo una contribución. Entonces, a diferencia de otras agrupaciones en las cuales hay candados, como las que podría poner Julio Rosas en otra agrupación y lo manifiesta públicamente, en nuestro caso existe la apertura necesaria como para poder tratar el tema, discutirlo políticamente con una visión social al interior y tenemos los voceros autorizados para poder manifestarlo públicamente. Y en el caso de Pedro Pablo, pues simplemente él tiene que recibir a todos. Y si yo tuviera que aconsejarlo, pues le diría, desde el punto de vista que él va a ser presidente de todos los peruanos, pues obviamente tiene que aceptar una serie de visitas. Bueno, en la lista que conformas, de hecho, había figuras de todo calibre y de toda procedencia. Celina Palomino, por ejemplo, que le echó la culpa a Carlos Brus de que caían en las encuestas en algún momento en febrero. Y dicho sea de paso, no salió electa, creo, ¿no? No, creo que tiene 13.000 votos, una cosa así, ¿no? Pero hubo algunas candidaturas insólitas, ¿no? Por ejemplo, la señora, muy respetable, por cierto, que estuvo en la lista por haber sido la empleada doméstica de Carmen Omonte, no se entendía muy bien por qué, ¿no? ¿Por qué tendría que convertirse en legisladora simplemente porque era la empleada de Carmen Omonte y Carmen Omonte no le pagó beneficios? Yo lo veo como una cuestión simbólica, ¿no? ¿Simbólica de qué? De lo siguiente, que en este país, en nuestro país, el tema de la trabajadora del hogar muchas veces esconde detrás de ello un drama social. Personas sin duda, que a pesar de ¿no que te existe parece una ley concreta... que deben llegar personas preparadas para determinada labor? Es decir, ¿cualquiera puede ser congresista sabiendo leer y escribir? ¿Tú crees eso? Bueno, los atributos políticos no necesariamente van de la mano de los pergaminos académicos, ¿eh? No, sin duda, pero... Hay una gran cantidad de personas... Pero algún calor de carpeta hay que tener, ¿no, Juan? Por supuesto, yo creo que eso refleja en cierta medida el drama de todos los partidos políticos que tienen que recurrir en algunos casos o a personas que son muy conocidas públicamente, no necesariamente por su trayectoria política o empresarial o académica, sino inclusive que pueden venir de la farándula, pueden venir del deporte. Pero hemos visto que eso no resulta, ¿no? El Chorri Palacios y demás hierbas. De acuerdo. Ya la gente no vota por eso. Lo que te quiero señalar es que esconde un drama, y el drama tiene nombre y apellido, un sistema de partidos políticos quebrado, que no existe, que tenemos que construir, que lamentablemente no forma cuadros, que recurre a figuras o pintorescas o populares, como que queramos llamarlo, como consecuencia de la necesidad de obtener votos, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que solucionar y tiene que ser el primer desafío del próximo Congreso, emprender la gran reforma política que el Perú necesita. Juan, muchas gracias por haber venido y mucha suerte en esta ardua tarea que te espera. Muchas gracias, Beto. Un placer conversar contigo. Hasta la próxima. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos. Esto es Plan B. Estamos de regreso, esto es Plan B y como todos saben, el caso Ecoteva se destapó en este canal, en el programa Panorama, en una investigación que hizo el reportero Marco Vázquez. Años después, el caso ha llegado a un punto crítico y muchos dicen, los titulares dicen, le han abierto juicio a Alejandro Toledo. El titular de Perú 21, por ejemplo, dice lo siguiente: Alejandro Toledo, Poder Judicial decidió abrirle juicio al expresidente por caso Ecoteva. En el proceso también está incluida su esposa Elian Karp, el empresario israelí Joseph Maiman, así como la empresa Ecoteva Consulting Group. Estamos esta noche con Luciano López. Él es el abogado del expresidente Alejandro Toledo, para que nos explique realmente qué está pasando con el caso del expresidente. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Beto. ¿Será abierto juicio a Toledo? ¿Esto es exacto? No, no es exacto. Y te agradezco la oportunidad de poderlo aclarar porque es importante, dado que se trata además de un expresidente. Voy a tratar de explicar lo más simple que se pueda, porque estamos lamentablemente en el Perú en un cruce de normas. Hoy en día, probablemente los ciudadanos lo sepan, está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, pero también hay casos que se siguen con normas antiguas. El caso Ecoteva se sigue con las normas antiguas. Entonces, no es cierto que se le haya abierto un juicio. Lo que ha existido es una investigación preliminar, que de preliminar no tiene nada porque demoró 3 años. Y ahora, de acuerdo al procedimiento, el juez lo que tenía que hacer era evaluar en un debate oral que nos hemos demorado 2 semanas y decidir si es que él, al abrir proceso, hace una investigación judicial. Es decir, la investigación que ha hecho la fiscal, ahora él tiene que hacer una investigación conducida no por el fiscal, sino por el juez, que va a durar el lapso de 1 año y que no implica un juicio. Porque, ¿qué es un juicio? Un juicio es donde tú tienes, pues, como en las películas, un banquillo de acusados, un acusado sentado allí, tienes en otro lado un fiscal, tienes los abogados, tienes un tribunal y tienes unas audiencias. Entonces, nada de eso va a suceder. No hay un juicio, hay una investigación judicial que, con la decisión del día de ayer, entonces se inicia y que de acuerdo a ley no debe durar más de 1 año. Lo que dice la nota de Perú 21, por ejemplo, es lo siguiente. El juez Abel Concha concluyó que los involucrados concertaron voluntades para lavar fondos de procedencia ilícita proveniente de presuntos actos de corrupción que se habían producido durante el gobierno de Alejandro Toledo. Esto está atribuido a un vocero del Poder Judicial. ¿Esta afirmación es exacta? No es exacta y me sorprende porque ayer que hemos estado en la audiencia he visto varios distinguidos periodistas, uno de ellos de Perú 21. Que dicho se pasó, hasta ganó un premio por esta investigación. Que es Oscar Libón, sí, incluso yo estuve hablando con él en el intermedio y Oscar no me dejará mentir. Bueno, esta no es una nota de Oscar Libón, ¿eh? Me imagino, porque él es un periodista bastante serio. Pero los periodistas incluso que estaban en el público escuchando la larga lectura de esta resolución, en el intermedio que hizo el juez y luego que yo además al juez lo interrumpiera varias veces diciéndole, señor, todos conocemos la denuncia de la Fiscalía, por favor, lea usted sus razones, porque eso es lo que importa. Si usted da razones para cerrar el caso, la señora fiscal y la señora procuradora van a apelar. Y si usted da razones para que se abra, yo algo tendré que decir y al menos sabré qué cosa es lo que vamos a preparar en la investigación. Lea usted las razones. Este señor no accedió a eso. Y justamente los periodistas en el intermedio, todos preguntaban, ¿me puede explicar qué está pasando? Porque sí, estamos escuchando que está leyendo la denuncia de la fiscal. Por eso es que me sorprende si han puesto en esa nota, porque la resolución, que te digo, tiene 82 páginas, Beto. De 82 páginas, 1,5 tiene que ver con la pseudofundamentación. Y en la pseudofundamentación no dice lo que acaba de decir, lo que ha puesto Perú 21, porque si fuera así, entonces yo al menos tendría razones y podría preparar como abogado mi estrategia de cara a la investigación. Entonces, eso es una reproducción de lo que dice la denuncia de la Fiscalía. Eso es lo que dice la fiscal. Y eso es algo de lo que nosotros hemos debatido durante 3 años. Entonces, lo lamentable de esto y lo arbitrario para nosotros es que el juzgado podría decidir que es una posibilidad, era una posibilidad de que abra el proceso, abra la investigación, sí. No lo decidió. Pero para eso tiene que dar unas razones, pues. Tiene que dar unas razones para decir, oye, ¿sabes qué? Voy a iniciar la investigación judicial. Pero no les ha dicho, lo que ha servido prácticamente es una mesa de partes de la Fiscalía. Y eso a mí me parece grave. Otra cosa que genera confusión, Luciano, es que hace pocos meses o semanas, no recuerdo bien, se anunció con bombos y platillos el habeas corpus, ¿no es cierto? Sí. Que se había presentado en defensa de Eva Fernenbuch
Y incluso muchos escribieron editoriales al respecto, qué barbaridad, lo limpiaron a Toledo, ¿no? Porque con el habeas corpus de Eva Fernebus prácticamente se caía el caso. Exacto. ¿Y dónde quedó eso? Extraordinario. Y justamente eso además grafica este sinsentido de esta resolución del juez. Porque mira lo que ha pasado, Beto. El personaje de Eva Fernebus es clave en el caso, para bien o para mal. Bueno, ella era la acusada, ¿no? Exacto. Entonces, el señor Concha, ayer en la noche, en esos pseudo fundamentos chiquititos, de página y media. ¿Por qué lo llamas pseudo? Pseudo porque no tiene fundamentación, porque no me dice nada. Lo único chiquito que ha dicho y que me, al menos me ha hecho sentir que, bueno, pues, yo siento que he perdido el tiempo yendo a alegar porque no tomó en cuenta nada de lo que hemos dicho en el debate con la fiscal. O sea, han litigado durante 2 años para llegar a la acusación inicial. Y durante 2 semanas, en estas últimas, con la fiscal, para que el señor lleguemos nuevamente al inicio, porque exactamente, decretar el inicio de investigación significa que ahora hay que empezar de cero. Pero concretamente en esto que tiene que ver con el habeas corpus, el señor Concha dice, sí, pues yo estoy obligado a acatar el habeas corpus de Eva Fernebus. Entonces, lo que decido es, les abro a todos, no sé sobre la base de qué fundamentos, porque no hay, pero en el caso de Eva Fernebus, yo voy a reservarle la apertura hasta que se resuelva el habeas corpus. Entonces, en buena cuenta, en estos momentos, la señora Fernebus no está en la foto de la investigación judicial. Entonces, pero a ver, ¿eso no es absurdo? Es absurdo. Porque la persona entonces, que compró la casa de los $4 millones fue Eva Fernebus. Exactamente. La persona que compró la oficina de la Torre Omega también. Exactamente. Y la discusión, la gran discusión de los periodistas durante los últimos años era de dónde sacó Eva Fernebus la plata, si fue la indemnización del holocausto, si fue la herencia del esposo, si fue un préstamo o fue una inversión de Maiman. Como préstamo o como inversión. Esas eran los 4 escenarios. Exactamente. Y ahora resulta que la principal acusada está fuera de la investigación. Exactamente. Entonces, ¿me pueden explicar qué investigación judicial van a hacer si es que no está el principal actor? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Me ha dado alguna razón el señor Concha en su resolución en la parte de página y media de sus 82? No. Lo único que me ha dicho es, yo tengo que acatar el habeas corpus. Ok, señor, si usted va a acatar el habeas corpus, eso significa que es no al lugar a la investigación. Entonces usted no tiene que tiene que mandarle el archivo. Porque no hay actor principal, pues. ¿No ve que usted está cumpliendo el habeas corpus? Entonces, o sea, ¿cómo usted puede mantenerla en el limbo? La hipótesis de trabajo de la Fiscalía y de las investigaciones periodísticas era que Eva Fernebus había sido puesta ahí como una especie de figurón, que a la pobre señora, que es una adulta mayor, que ni siquiera se enteró mucho de en qué problema le habían metido, ¿no? La habían usado para comprar, para vender, para armar una empresa, y habían usado su nombre. Entonces, este protagonista principal está fuera del caso. Tengo que hacer una precisión ahí. Lo que está demostrado, y además también con las declaraciones de la señora Fernebus, sobre todo las últimas, es que ella participa en un negocio con Joseph Maiman. Al menos Joseph Maiman presenta la documentación bancaria que proviene de Suiza y que es corroborada con una cooperación judicial internacional. Pero, más allá de que el juez te pueda decir lo que tú dices, que es lo que sostiene la Fiscalía, o que pueda validar lo que estamos diciendo y que está probándolo Maiman, cualquiera de las dos hipótesis, Fernebus es clave en cualquiera de los dos sentidos. Si tú lo sacas, ¿qué investigación hay? Y si lo sacas entonces, como no hay investigación, tienes que archivar todo. Entonces, ¿por qué la mantienes en el limbo? Me dice, ¿por qué hay un habeas corpus? Sí, es cierto, hay un habeas corpus. Por eso entonces el caso se cae. Esos son los insentidos que tiene, vuelvo a decir, esta pseudo fundamentación de esta extensa resolución que lo único que tiene es una transcripción de la denuncia en, numéricamente, 80 páginas y que las dos últimas, página y media, tienen que ver con que dice lo del habeas corpus y genera un sinsentido, porque no solamente no tenemos fundamentación y no sabemos, al menos los abogados, qué cosa vamos a preparar en la investigación, sino que el actor principal esté en el limbo y fuera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo te digo más, porque esto es bastante absurdo, ¿no es cierto?
La pregunta racional, al menos como abogado, es yo digo, a ver, ¿tanto sinsentido puede haber en un juez? Entonces, lo que al menos he estado indagando es que el señor Abel Concha tiene 2 procedimientos disciplinarios, uno abierto de oficio por el propio Poder Judicial la vez que él se inhibió del caso. Y la segunda es una investigación disciplinaria presentada por una denuncia de la fiscal Villar, porque ellos 2 estuvieron debatiendo si se aplicaba la nueva normativa o no para que exista una audiencia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Que son 2 investigaciones que tienen que ver con el caso, que están abiertas y que este señor podría ser sancionado. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿el señor entonces estuvo presionado por esos procedimientos disciplinarios? ¿Sí o no? Si anteriormente él devolvió 2 veces esta denuncia porque le dijo a la fiscalía, tu trabajo está mal hecho, a mí me llama la atención, y en resoluciones bastante extensas, y con razones. Entonces, lo que a mí me llama la atención es cómo este juez puede cambiar radicalmente de posición y hacer una resolución donde transcribe la denuncia fiscal y simple y llanamente no me da razones. Algo pasó. Entonces, lo que yo pienso es que este señor está cuidando su puesto, que le han puesto 2 investigaciones disciplinarias y que el señor entonces dice, oye, si yo la verdad lo archivo porque hay un habeas corpus, pues acá todo el mundo se me va a ir encima. Tenemos yo que mejor hacer un corte, lo mantengo. Luciano, pero cuando regresemos vamos a conversar sobre qué pasaría si efectivamente se abre un juicio a Alejandro Toledo y, estoy trabajando sobre una hipótesis, Keiko Fujimori es electa presidenta. ¿Se convertiría esto en una especie de vendetta política, siendo que Alejandro Toledo, o el gobierno, o el régimen, o el sistema anticorrupción, durante el gobierno de Alejandro Toledo, metió a la cárcel a un ejército de fujimoristas acusados de corrupción? Ya regresamos, esto es Plan B. Quedó pendiente la pregunta al doctor Luciano López. ¿Un eventual juicio al expresidente Toledo en un eventual gobierno de Keiko Fujimori se convertiría en una persecución? No habría que descartarlo, ¿no? Porque si bien mi labor es abogadil, de todas maneras como abogado y como estratega yo tengo que calcular escenarios. Y un escenario de esa naturaleza como el que me planteas, podría decirlo tácticamente que sería hostil. No estaría descartado. Hostil para ser, digamos, elegante. Para hablar en términos tácticos. Yo que soy el último sospechoso de ser toledista, pienso que podría ser una masacre. Muy probablemente. Por eso es que me preocupa la participación de un juez que se comporta de manera dictatorial, porque se comporta como un juez de dictadura, un juez que no te da razones. Y yo también me comporto así porque el programa se terminó. Gracias, Luciano, por haber venido. Gracias a ti, Beto. Muchísimas Nosotros nos gracias. vamos hasta el día lunes, lo dejamos con 24 horas. Chau.